Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de trading gratis de Código Trading. En esta formación aprenderás paso a paso lo que necesitas para ser trader, ¿qué va a ser? Y en esta séptima lección lo que te enseñaré es la secuencia de altos y bajos, el SAP, y aprenderás a analizar gracias al SAP las tendencias en el trading, que es lo más importante a la hora de afrontar los mercados financieros. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla con todas las formaciones que ofrecemos. Por cierto, este vídeo será muy útil para aquellos traders que saben algo de los mercados, pero el tema de analizar las tendencias, la secuencia de altos y bajos, todavía no la domináis, y si eres totalmente novato, también el vídeo es para ti. Además, si miras el vídeo hasta el final, aprenderás el mejor método que hay para analizar las tendencias y los cambios de tendencia en el mercado, que es la secuencia de altos y bajos, el SAP. Así que sin más, si te gustan este tipo de vídeos, no olvides dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás. Así que bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Antes que nada, también recordarte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, voy a compartir pantalla. Aquí tenemos un gráfico de trading, pero primero lo vamos a ver de forma más esquemática. Con la pizarra será mucho mejor. Entonces, tenemos distintos tipos de tendencia, principalmente tres tendencias. La tendencia alcista, que es cuando el mercado hace una secuencia de altos y bajos cada vez más altos, como esta que vemos aquí. Esto es una tendencia alcista porque resulta que para que el mercado vaya desde este punto hasta este de aquí arriba, no hace líneas rectas, o sea, si miráis los gráficos siempre van fluctuando. Entonces, lo importante aquí es detectar la secuencia. Si os fijáis, los bajos son puntos bajos donde el precio rebota, los mínimos son estos de aquí, y por otro lado tenemos los altos, que son los puntos altos. Si os fijáis, la secuencia que estamos viendo ahora mismo en pantalla es una secuencia de altos y bajos de una tendencia alcista. Entonces, en la secuencia de alcista, lo importante es que el bajo siguiente siempre supere el que acaba de preceder, ¿no? Ahora tengo un color que se ve. Hay un bajo más alto, otro bajo más alto, y siempre es más alto que el anterior. Y los altos sucede lo mismo, entre un bajo y otro hay un alto, y estos altos cada vez son más altos. Después vamos a ver cómo se inicia el análisis, que se necesitan 3 movimientos para empezar a analizar la secuencia de altos y bajos, pero primero vamos a ver el ejemplo contrario a este. El ejemplo contrario sería el de una tendencia bajista. Entonces, el precio va desde un punto alto hacia un punto bajo, pero como siempre, va fluctuando. Aquí sucede exactamente lo mismo, pero al contrario, o sea, sucede lo mismo, pero justo al revés. Aquí podemos ver que tenemos bajos, que los bajos, ahí los trazo en verde, que cada vez son más bajos. Un bajo es más bajo que el anterior. Este intermedio, como no supera este de aquí, no lo cuento, por eso ya voy a este. Esto después en el gráfico lo verás mucho más fácilmente. Y tenemos que la secuencia de altos también son cada vez más bajos, o sea que acaba siendo el ejemplo contrario al de antes. Aquí los altos son más bajos cada vez, un bajo más bajo, o sea, un alto más bajo, otro alto que es más bajo que el anterior, más bajo que el anterior. En los bajos sucede lo mismo, este bajo tiene un bajo por debajo y así sucesivamente hasta llegar aquí. Es
Este sería el caso de tendencia bajista, con una secuencia de altos y bajos bajista. Tranquilo, que después verás todos los trucos para saber identificarlas y analizarlas correctamente. Tenemos otro caso que es la falta de tendencia cuando los altos y los bajos pues no acaban de tener una tendencia. Entonces, hay momentos de tendencia lateral, de rango, hay momentos como el que estamos viendo aquí, que este y este son exactamente iguales, después sí que hace uno más bajo, pero a continuación hace uno más alto, después uno más bajo, uno de igual, o sea, está lateralizando y por arriba con los altos pasa igual, este con este son iguales, después hace uno más alto, pero después hace uno más bajo, otro más bajo, pero aquí no tal, y aquí vuelve a hacer otro igual. En resumen, no se define una tendencia y todo eso, tranquilos que hay unos parámetros exactos para saber si estamos en rango, en tendencia alcista, en tendencia bajista, cuando hay un cambio y cuando el cambio ya está confirmado. Así que ahora mismo vamos a ver un ejemplo en el gráfico para que esto que hemos visto lo veáis fácilmente en un gráfico. Para empezar a analizar una secuencia de altos y bajos necesitamos 3 movimientos. Vamos a ver, por ejemplo, estos de aquí. Tenemos un movimiento, 2 movimientos, 3 movimientos. Aquí ya podemos empezar a analizar una tendencia bajista mediante la secuencia de altos y bajos. Entonces, ¿qué bajos tenemos aquí? Pues tenemos 2 bajos, que es un bajo más bajo que el anterior, y también 2 altos, un alto más bajo que el anterior. Esto nos marca un inicio de tendencia bajista. Tendríamos el ejemplo exactamente contrario a este, que sería un inicio de tendencia alcista, como aquí. Aquí tendríamos un inicio de una tendencia alcista, donde hay un bajo más alto que el anterior y un alto más alto que el anterior. Con esto podemos empezar a analizar una tendencia alcista o una bajista. Si os fijáis, son 3 movimientos porque es caída, retroceso, caída o subida, retroceso, subida. Pero estos 3 movimientos lo conforman 2 altos y 2 bajos. Siempre tienen que haber 2 altos y 2 bajos. Una vez tenemos identificado una secuencia de 3 movimientos, ya podemos ir analizando el SAP y viendo en qué momento puede cambiar la tendencia. Para ello, lo que hacemos es imaginar una línea que sale desde el último bajo y una línea que sale desde el último alto, y lo primero que cruce, si cruza por abajo, es que continúa esta secuencia bajista, y vemos cruza por abajo. En el momento que ya vemos el cruce por abajo, pues ya tenemos un nuevo bajo. Es en este momento que sale de la zona entre el último alto y bajo, es en este momento que ya existe, pero hasta ahora no, solo podíamos anticiparlo y no anticipamos nada, y existe el último alto. ¿Por qué? Porque necesitábamos que confirmara. Ahora que ha salido de esta zona ya sabemos que este alto es más bajo. Y en este momento podemos actualizar nuestra secuencia de altos y bajos con 2 movimientos nuevos. Ahora estamos en el mismo punto, lanzamos una línea azul por arriba, una línea azul por abajo, y cuando rompa tendremos el nuevo movimiento. En este caso nos da este bajo, y como nos da este bajo ya tenemos el alto anterior que es aquí. Hasta que no dio algo rompiendo la línea azul no lo teníamos. Ahora seguiríamos con un bajo, perdón, lo pinto en verde, con la secuencia de un nuevo bajo. Aquí no rompe este, por lo tanto es aquí, aquí sí que rompe, y aquí. Y esto, entre medias, nos está dando, ahora ya lo estoy acelerando, he hecho 2 de muy lentos, y ahora ya lo estoy haciendo rápido. Fíjate que entre este y este, ¿cuál es el punto más alto? Entre este y este siempre es buscar el punto más alto entre los 2 bajos. Muy bien, aquí tenemos un cambio.
Ahora vemos que en lugar de romper, a ver, esto lo hago más bien, en lugar de romper aquí abajo, nos rompe aquí arriba. Esto nos marca un cambio, por lo tanto, la secuencia que iba bajista ahora nos da un cambio alcista, porque el alto ha dado un alto más alto en lugar de romper por abajo el nivel. Al darnos este alto más alto, nos encontramos en la situación de que necesitamos una confirmación. ¿Qué tenemos que hacer para confirmar? Pues marcar una línea en este alto, el último bajo ya la teníamos marcada, y como vuelve a dar un alto más alto, pues ya tenemos confirmación de cambio de tendencia en este punto. Esto también nos da un bajo intermedio entre estos dos, y ahora ya tenemos más altos, ¿no? Tenemos este nuevo alto y este nuevo alto, que también tienen bajos intermedios, es este, este y este. Aquí la secuencia se ha hecho algo más micro, porque todo esto no lo hemos trazado porque no había superado nada, pero ahora se nos ha hecho una... Mira, aquí marqué uno que no es, lo voy a borrar, porque si no habrá un error. Aquí entre estos dos hay solo uno, entre estos dos hay solo uno y entre estos dos hay solo uno. Me había inventado uno que no era. Entonces es muy importante que sigáis bien las reglas para trazar esta nueva tendencia alcista. Y por atrás pues tenemos esta secuencia de altos y bajos. Ya habéis visto que siempre parte de un movimiento de 3 que acaban siendo 2 altos y 2 bajos. Esto es el inicio de lo que es la secuencia. Ahora vamos a ver un ejemplo de un rango horizontal. Pero antes os quería invitar a pasar por la Academia de Código Trading, donde están todas las formaciones. Tenéis aquí cursos de trading y podéis empezar por el curso gratuito, o si estáis en LATAM podéis mirar las becas que hay para LATAM, o ya las formaciones como la Pro, la Elite o la VIP, donde aprenderás pues, con aulas virtuales conmigo mismo, canal de Telegram, grupo de dudas, curso de iniciación completo, el curso de trampas código T, herramientas de backtesting, curso de trading cuantitativo y certificado de graduación, y en el caso del VIP incluso hay clases privadas. Después también hay una formación en programación, programar estrategias, o sea, en programación de MQL4. Este no lo hago yo, lo imparte Martí Castany, y pues desde Código Trading tenéis un precio especial por debajo del oficial, así que ahí tenéis todas las formaciones que ofrecemos. Y ahora ya sí que quito el play y vamos a buscar un momento de tendencia pues horizontal. Podemos ver aquí arriba que hay un momento horizontal donde estaríamos en un segundo aquí, donde tendríamos estos bajos que no marcan nada claro, van fluctuando pero no hay una tendencia, disculpas, perdón, y también los altos, pues que no acaban de definir nada claro, hasta que ya rompe por una dirección y se acaba este momento lateral. Más momentos laterales los encontramos siempre, o sea, el precio tiene muchos momentos en los que no hay una tendencia definida. También hay tendencias, muchos momentos tendenciales, que, por ejemplo, aquí a la que rompe por abajo ya empieza una tendencia bajista, y aquí veníamos alcistas. Vamos a ver otro momento horizontal, como por ejemplo este de aquí, donde no hay una tendencia clara, no hay nada definido, no hay confirmación, y va marcando aquí bajo más bajo, pero el alto es más bajo, pero el alto es más alto, o sea, hay discrepancia. Después hay un bajo más bajo, pero no se confirma porque ya vuelve a dar altos y, bueno, son momentos
de horizontalidad donde la tendencia no es clara. Voy a también juntar todo esto para que veas este otro momento de tendencia lateral. Bien, sé que la tendencia y sobre todo la lectura del SAP puede ser algo compleja comparado con otros métodos. En próximas lecciones veremos otros métodos de analizar la tendencia, pero realmente saber analizar bien el SAP os dará mucho a la hora de enfocaros y analizar un mercado financiero y situar la tendencia de un modo muy preciso y que realmente puede funcionar muy bien si se junta con una estrategia que concuerde bien con este tipo de análisis. Y sin más, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle un me gusta y también si todavía no estás suscrito al canal le puedes dar a suscribir y también a la campanita y no te olvides de visitar la Academia de Trading con todas las formaciones códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.